Bienvenidos al canal. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo de este y otros maravillosos relatos. En este audiolibro, te invitamos a sumergirte en el apasionante mundo del final de Norma, una novela romántica escrita por Pedro Antonio de Alarcón, una de las piezas más destacadas de la literatura española del siglo XIX. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos la intensa y emocionante historia de amor, traición y desengaños entre Serafín, un joven violinista, y Brunilda, una cantante de ópera. A través de un narrador omnisciente, conoceremos las peripecias y los dilemas que los personajes enfrentan mientras se sumergen en un mar de pasiones, envidias y destinos cruzados. Espero que disfruten de cada uno de los capítulos que hemos preparado especialmente para ti. Empecemos este viaje literario. Capítulo 1. El comienzo de una pasión. La historia comienza en una ciudad vibrante y llena de vida, donde las calles se inundan con el bullicio de los comerciantes, los carruajes y los habitantes que se apresuran a cumplir con sus quehaceres diarios. Es una ciudad que, a primera vista, parece ser como cualquier otra, pero es aquí donde se entrelazarán los destinos de dos almas que cambiarán el curso de sus vidas para siempre. Serafín, un joven violinista de apenas 18 años, se encuentra en el centro de la vida artística de la ciudad. Aunque su juventud podría haberle hecho pasar desapercibido, su talento musical es innegable. Sus dedos se mueven con agilidad y destreza sobre las cuerdas de su violín, produciendo melodías que parecen tener vida propia. Sin embargo, a pesar de su éxito en el escenario, su vida personal es más bien solitaria. No tiene más compañía que su música, que lo acompaña en cada rincón de su existencia. Esa tarde, Serafín se prepara para asistir a un concierto en el teatro de la ciudad. El evento es de gran importancia, pues no solo se celebran las más altas glorias de la música, sino que también es una oportunidad para el joven violinista de compartir escenario con algunos de los músicos más renombrados de su tiempo. La anticipación llena el aire, y los asistentes llegan en elegante vestimenta, con la esperanza de ser parte de algo excepcional. Es en este contexto que Serafín, al igual que todos los demás, se ve envuelto en el espectáculo que se lleva a cabo en el escenario. Sin embargo, para él, hay algo más en juego esa noche. Es su oportunidad de presentarse ante una audiencia distinguida, ante los ojos de aquellos que podrían darle la fama que tanto anhela. Lo que no sabe es que esa noche, además de su música, algo mucho más profundo está a punto de ser desvelado para él. La música comienza a sonar, y la sala se llena de notas que parecen fluir como ríos de emoción. La melodía de Serafín se une al conjunto orquestal con una gracia natural, y su corazón late al ritmo de cada nota. Pero es entonces cuando una figura entra en la sala que atrapa su atención por completo. Es una mujer, elegantemente vestida, con una presencia que parece desbordar todo a su alrededor. Se trata de Norma, una soprano de renombre internacional, cuyo talento había dejado huella en todos los escenarios por los que había pasado. Aquella mujer, que parecía de otro mundo, con su porte majestuoso y su mirada profunda, se dirigía al palco reservado para los más ilustres asistentes. El primer encuentro entre Serafín y Norma no es más que una breve mirada, un cruce de ojos en medio del bullicio de la sala. Sin embargo, para Serafín, ese instante es como un relámpago en la oscuridad. Su corazón late más rápido, y una sensación extraña lo embarga. Hay algo en ella que lo atrae con fuerza, algo que no puede describir, pero que sabe que no puede ignorar. La fascinación por la soprano lo consume, y en su mente ya comienza a imaginar lo que podría ser un futuro donde su destino se cruce con el de ella. Norma, por su parte, parece ajena a la mirada de Serafín, inmersa en su propio mundo. Su vida está llena de admiradores y seguidores, y la joven soprano ha aprendido a manejar el interés de los demás con una gracia distante. No busca ser tocada por el corazón de los hombres, pues su amor y su pasión ya están dedicados a su arte. Sin embargo, al sentir la presencia de Serafín en el aire, algo dentro de ella también se inquieta, aunque aún no comprende qué es lo que está ocurriendo. El concierto continúa, y las notas musicales parecen llevar a los asistentes a un éxtasis compartido, pero para Serafín, ya nada parece importar tanto como esa mujer que acaba de conocer, aunque sea solo de vista. La noche avanza, y al final del concierto, él sabe que su vida nunca volverá a ser la misma. Mientras la multitud comienza a dispersarse, él se queda de pie, mirando en silencio el escenario vacío, con su violín aún colgado del cuello. En su corazón, una llama se ha encendido,
una llama que podría consumirlo por completo si no se apaga rápidamente. En ese instante, decide que hará todo lo posible por acercarse a Norma, por conocerla, aunque sabe que el desafío será enorme. No solo debe luchar contra su timidez, sino también contra una sociedad que podría no ver con buenos ojos la relación entre un músico de su calibre y una mujer de la talla de la soprano. Con el paso de los días, el recuerdo de aquella noche lo sigue acosando. La imagen de Norma se instala en su mente y no puede deshacerse de ella. Es en ese momento cuando el destino de Serafín queda sellado. La pasión y el deseo de conocer a la mujer que ha capturado su corazón lo impulsarán hacia una serie de eventos que cambiarán su vida de manera irrevocable. El capítulo termina con Serafín decidiendo que hará todo lo posible para conquistar a Norma, aunque los desafíos sean muchos y el futuro incierto. Lo que no sabe aún es que, en su búsqueda por el amor, se enfrentará a más obstáculos de los que podría haber imaginado. La historia está a punto de dar un giro que los llevará a ambos por caminos oscuros y tortuosos, pero por ahora, lo único que queda es el ardiente deseo de alcanzar lo inalcanzable. Capítulo 2. Encuentros y desencuentros. La ciudad amanece con una calma inquietante, como si todos sus habitantes estuvieran esperando algo, aunque nadie sabía exactamente qué. Las primeras luces del día irradian sobre los tejados de las casas, y la brisa fresca que se cuela entre las calles da la sensación de que el mundo está a punto de cambiar. Pero para Serafín, ese día es tan común como cualquier otro, salvo por una ligera diferencia. El rostro de Norma sigue presente en su mente, como una sombra que se niega a desaparecer. Después de aquella noche en el teatro, Serafín no puede dejar de pensar en ella. Cada momento de su día parece estar teñido por la imagen de la soprano, tan imponente, tan distante y, al mismo tiempo, tan cercana en sus pensamientos. La necesidad de conocerla se convierte en una obsesión silenciosa. Se pregunta si hay alguna posibilidad de acercarse a ella, si alguna vez tendrá la oportunidad de hablarle y, tal vez, hacerle saber lo que siente. Sin embargo, la distancia social entre ellos parece una barrera insuperable. Él, un músico humilde, y ella, una figura de fama internacional. A pesar de sus dudas, decide actuar. Esa misma tarde, durante una de las recepciones sociales organizadas por la élite cultural de la ciudad, Serafín se presenta con una determinación renovada. El evento se lleva a cabo en el salón de un palacio, cuyas grandes ventanas dejan entrar la luz del sol, creando un ambiente cálido y acogedor. Los asistentes, vestidos con trajes finos, charlan animadamente, pero Serafín no puede dejar de buscarla con la mirada. Finalmente, después de un rato, la ve. Norma está allí, rodeada de personas, pero su presencia destaca por encima de todas. La luz la envuelve, y parece que el mundo entero se detiene por un momento cuando la ve sonreír, una sonrisa enigmática, que solo él parece captar en medio de la multitud. El joven violinista siente que su corazón late con fuerza. La oportunidad de acercarse a ella se presenta de forma inesperada, cuando uno de los anfitriones, un conocido suyo, lo invita a compartir una conversación con la soprano. Con el rostro un tanto pálido pero decidido, Serafín da un paso adelante. Señorita Norma, dice el anfitrión, debo presentarle a Serafín, un joven violinista de gran talento. Serafín, esta es la señora Norma, nuestra estrella más brillante. Norma, al escuchar su nombre, le dedica una mirada fría pero educada. A lo largo de su carrera, ha aprendido a manejar estos encuentros con admiradores de una manera que parece casi automática. Sonríe cortésmente, pero su mirada se mantiene distante. El joven violinista, sintiendo la presión de la situación, no sabe muy bien cómo proceder, pero decide ser directo. Es un honor conocerla, señora Norma, dice con voz temblorosa, aunque trata de sonar seguro. Su voz, su arte, me han acompañado en mis pensamientos durante días. Norma lo observa por un momento, evaluando al joven. Hay algo en su mirada que la intriga, algo que no puede identificar. No es la admiración común que está acostumbrada a recibir, sino algo más genuino, aunque poco claro. A pesar de su fama y de las numerosas personas que la rodean, Norma se siente en ese momento tocada por una forma de respeto que no suele recibir. Es un placer, joven Serafín, responde con una suavidad que parece contradecir la dureza de su exterior. Me halaga que disfrute de mi arte. La conversación continúa con frases amables, pero pronto se hace evidente que la distancia entre ellos es más que solo física. Norma habla con cortesía, pero no parece interesada en profundizar en ningún tema personal. Serafín,
por su parte, siente que cada palabra que sale de su boca es como un esfuerzo titánico para mantener la conversación fluida. Sus pensamientos se agolpan, y no sabe cómo seguir. La verdad es que, aunque se encuentra ante la mujer de sus sueños, no tiene idea de cómo llegar a su corazón. La oportunidad que tanto había deseado no es tan fácil de aprovechar como pensaba. En medio de la charla, la atención de Norma se desvía por un momento, mirando hacia otro lado, como si algo o alguien la hubiera llamado. Serafín, sintiendo el peso de la conversación que se desvanece, aprovecha el breve silencio para hacer una observación. Siempre he pensado que la música, como el violín, puede transmitir lo que las palabras no pueden. Norma lo mira con algo de sorpresa, como si la profundidad de sus palabras le hubiera tocado. Durante un instante, algo entre ellos parece fluir, una comprensión tácita de lo que ambos representan en el mundo del arte, dos almas dedicadas a la música, pero aún distantes, casi en mundos paralelos. Quizá, responde ella, pensativa, pero también es cierto que algunas veces las palabras tienen su propio poder, incluso si no siempre son entendidas. Este breve intercambio deja a Serafín con una sensación agridulce. Sabe que no ha logrado conquistar su corazón, pero también ha logrado, aunque sea por un instante, entrar en su mundo, y eso lo hace sentir un poco más cerca de ella. A lo largo de la noche, Serafín se encuentra atrapado entre la emoción de haber hablado con Norma y la frustración de no haber logrado avanzar más. Sabe que no ha dejado una impresión duradera, pero también siente que algo ha cambiado dentro de él. Su amor por ella se ha intensificado aún más, pero también ha despertado la sensación de que, tal vez, el amor que siente es algo inalcanzable, un sueño demasiado grande para que él, un simple músico, pueda alcanzarlo. Mientras la recepción llega a su fin, Serafín observa a Norma por última vez, rodeada de admiradores, y siente que, aunque ha dado el primer paso, aún está muy lejos de ganarse su amor. Sin embargo, no se da por vencido. En su corazón, sabe que este es solo el principio de una lucha que, aunque parece perdida desde el principio, tiene algo de irresistible. Capítulo 3. La soledad del alma. Después de la recepción, Serafín no puede quitarse a Norma de la cabeza. La imagen de su rostro, su porte elegante y, sobre todo, esa mirada distante y segura, persisten en su mente como un eco que no cesa. Durante días, sus pensamientos se han centrado únicamente en ella, en la esperanza de que el destino le conceda otra oportunidad para acercarse más. Pero lo que más le duele es la sensación de ser un simple espectador en la vida de la soprano, como si él y ella estuvieran destinados a vivir en mundos paralelos que nunca se cruzarán de manera significativa. El joven violinista se pasa las noches practicando, tocando su violín hasta el agotamiento, como una forma de escapar de la angustia de no saber qué hacer con sus sentimientos. A través de la música, logra dar forma a sus pensamientos y emociones, canalizando su desesperación en cada acorde. Sin embargo, la melodía que produce su violín no logra aliviar la opresión que siente en su pecho. La soledad lo envuelve, y, por más que su talento le valga admiración en los conciertos y en las reuniones sociales, siente que le falta algo más profundo, la conexión con alguien que entienda su alma. Alguien como Norma. Mientras tanto, Norma se encuentra en un periodo de reflexión. Aunque ha sido elogiada y adorada por su voz, hay una parte de ella que se siente vacía, como si su éxito no fuera suficiente para colmar un vacío que no sabe cómo llenar. En su vida, el amor nunca ha sido un tema que la haya atraído, pues ha estado demasiado ocupada cultivando su carrera. A menudo se ve rodeada de personas que intentan acercarse a ella por interés, por admiración, pero rara vez encuentra a alguien que le hable de corazón a corazón. Su vida parece una constante actuación, un escenario en el que tiene que ser perfecta, sin poder ser vulnerable. El recuerdo de Serafín, su mirada sincera, su respeto por el arte, le deja una sensación extraña, como si algo en su interior se hubiera conmovido de una manera que no esperaba. Es un sentimiento que no puede identificar con claridad. Durante días, no lo piensa demasiado, pero la próxima vez que lo vea, sabe que algo ha cambiado en ella. En un intento por escapar de los recuerdos y del ambiente de la ciudad, Norma decide pasar unos días fuera, en una villa apartada en las montañas, rodeada de naturaleza. Lo hace con la esperanza de encontrar la paz que tanto necesita, y quizás también para darle un respiro a su mente, que últimamente está llena de inquietudes. Sin embargo, la paz que busca parece escurrirse entre sus dedos, pues no puede dejar de pensar en las palabras de Serafín, en la sinceridad que había visto en sus ojos. Algo en él le resulta fascinante, y, aunque no lo admita abiertamente,
hay algo que lo hace diferente a todos los demás. Mientras ella se encuentra en la villa, Serafín, por su parte, siente un impulso aún más fuerte de acercarse a ella. A pesar de las inseguridades que lo aquejan, de la idea de que nunca podrá estar a su altura, hay una chispa en su corazón que no lo deja rendirse. Él sabe que no puede quedarse de brazos cruzados esperando que las circunstancias lo favorezcan. Si quiere conocer a Norma de verdad, debe arriesgarse. El amor, para él, ya no es solo un deseo, sino una necesidad que lo consume. Después de varias semanas de lucha interna, decide dar un paso más allá. Serafín sabe que la oportunidad de hablar con Norma en su propio entorno será una ocasión única. Por lo tanto, toma una decisión audaz: viajará a la villa donde ella se encuentra. Aunque sabe que no tiene derecho a interrumpir su descanso, siente que si no actúa ahora, perderá para siempre la oportunidad de conocerla mejor, de compartir algo más allá de las breves y formales conversaciones en las recepciones. Una vez en la villa, Serafín recorre el paisaje montañoso con una mezcla de emoción y miedo. La villa es tan hermosa como había imaginado. Una casa sencilla pero acogedora, rodeada de verdes praderas, árboles altos y flores que parecen despertar a la vida con el roce del viento. El aire fresco de las montañas lo llena de energía, pero también de dudas. ¿Cómo debería presentarse? ¿Qué diría si la ve? El tiempo parece detenerse a cada paso que da, mientras su mente se llena de escenarios posibles, y al mismo tiempo, de miedos irracionales. Finalmente, llega a la puerta de la villa, y antes de tocar, se detiene a mirar por un momento el paisaje que la rodea. La belleza del lugar es imponente, pero la ansiedad de estar tan cerca de ella lo consume. Golpea la puerta suavemente, y un sirviente, al verlo, le indica que la señora Norma está en el jardín. Serafín sigue la indicación y la encuentra, de pie entre las flores, mirando el horizonte, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. La visión de Norma, tan serena, tan ajena a su presencia, provoca que el corazón de Serafín se acelere aún más. Sin embargo, a medida que se acerca, algo dentro de él lo hace dudar. ¿Debería volver a casa y dejar que la vida siga su curso? ¿O tal vez, debería hablar con ella, dejar de lado sus miedos y expresar lo que siente? Antes de que pueda decidirse, Norma se vuelve, lo ve y, sin mostrar sorpresa, lo saluda con una leve inclinación de cabeza. Serafín, dice ella, no esperaba verte aquí. ¿Qué te trae por estos lugares tan apartados? Serafín, en ese momento, siente que su voz le falla, pero logra responder con sinceridad: vine a hablar contigo, señora Norma. No podía quedarme con este sentimiento dentro, y pensaba que tal vez podría ser la oportunidad para conocernos mejor. El silencio se apodera del lugar durante un par de segundos. Norma lo observa detenidamente, como si tratara de evaluar si realmente está hablando en serio, o si es solo un impulso pasajero. Pero en sus ojos, algo parece cambiar, un leve destello de interés, como si ella también estuviera comenzando a cuestionar lo que hasta entonces había dado por sentado. Este capítulo profundiza en el viaje emocional de los protagonistas. Mientras Serafín lucha por tomar la decisión de acercarse a Norma, ella, por su parte, comienza a ser tocada por algo que no esperaba. Capítulo 4. Conflictos del alma. El viento suave que acariciaba la villa de montaña parece haberse detenido en el mismo momento en que Serafín y Norma se miran en el jardín. La tranquila serenidad del entorno contrasta con la tormenta emocional que ambos sienten por dentro. Serafín está consciente de que ha dado un paso importante, pero también es consciente de lo vulnerable que lo hace este gesto. Este acto de valentía, de llegar hasta allí y presentarse ante ella de manera tan directa, podría ser el comienzo de algo profundo, o tal vez, el fin de cualquier esperanza de acercamiento. Norma, por su parte, no sabe qué pensar. La presencia de Serafín en su refugio ha trastocado algo en su interior. Al principio, su gesto parecía un simple acto de admiración pasajera, el interés de un joven que busca acercarse a una estrella. Pero, al verlo aquí, tan decidido, tan lleno de emoción, hay algo que la hace cuestionarse si tal vez ha malinterpretado las señales. ¿Por qué ha venido? ¿Por qué él no se ha conformado con ser solo una sombra distante en su vida? Algo en su actitud la inquieta. La pone al borde de sus propios pensamientos no resueltos, de una soledad que ella misma ha intentado evitar durante años. Serafín, dice ella, su voz suave pero firme, creo que no entiendes lo que esto significa. Yo no soy una mujer común. No soy alguien con quien puedas compartir tus pensamientos y sueños tan fácilmente.
Mi vida está llena de compromisos, de expectativas, y tú, joven, aún no sabes lo que eso implica. Serafín la escucha en silencio. Cada palabra de Norma pesa sobre él como una carga pesada que amenaza con aplastarlo. Pero no se echa atrás. Lo que siente por ella no es solo una ilusión momentánea, es algo profundo que ha estado creciendo con el tiempo. Y aunque sus palabras le duelan, no puede rendirse ahora. Lo sé, señora, responde con voz temblorosa, pero sincera. Lo sé todo. Sé que usted es una mujer admirada, famosa, rodeada de personas que la veneran. Pero, yo no vengo a buscar fama ni halagos. Solo quiero conocerla, realmente conocerla. No espero que esto sea fácil, ni que usted me vea como algo más que un desconocido. Solo quiero que me permita entrar un poco en su vida, tal vez más allá de los aplausos y los escenarios. Norma lo mira fijamente, y por un momento, los dos permanecen en silencio, como si pudieran entenderse sin palabras, como si algo en el aire entre ellos hubiera cambiado. Aunque todavía hay distancia, ese breve intercambio de miradas y sentimientos los ha colocado en un terreno común, un espacio donde las barreras se difuminan y los corazones laten con una sinceridad que rara vez se muestra al mundo. Serafín, dice finalmente Norma, con un suspiro que parece arrastrar consigo sus propios miedos. Es difícil para mí permitir que alguien se acerque de esa manera. Mi vida está llena de máscaras, de expectativas que no puedo simplemente desechar. Y, a veces, me siento perdida entre todas esas máscaras. No sé si estoy lista para permitir que alguien vea quién soy realmente. Serafín, al escuchar sus palabras, siente que un peso le cae del pecho. No es un rechazo, pero tampoco es la aceptación que había esperado. Es algo más complejo, algo que requiere tiempo. Sin embargo, no se siente derrotado. Al contrario, siente que esta conversación ha abierto una puerta que antes estaba cerrada. Entiendo, responde él, con una ligera sonrisa que refleja tanto la tristeza como la esperanza. No espero que todo suceda de inmediato, pero, solo quiero que sepa que yo estoy dispuesto a esperar. A conocerla, a ser paciente. Si alguna vez decide darme una oportunidad, estaré aquí, no para pedirle nada, sino para estar a su lado, para escucharla. Norma, tocada por la sinceridad de sus palabras, siente algo en su interior que no puede ignorar. La idea de ser comprendida, de ser aceptada tal como es, la conmueve profundamente, pero también la asusta. Durante años, ha aprendido a mantener su vida privada bajo llave, a proteger su vulnerabilidad con una armadura de seguridad. Y ahora, este joven, aparentemente tan sencillo pero tan decidido, está desafiando esas barreras con cada palabra que dice. El silencio que sigue es pesado, cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Norma toma una respiración profunda y dice: tal vez sea tarde para cambiar. Pero aprecio tu honestidad, Serafín. Si realmente estás dispuesto a esperar, si entiendes lo que eso implica, quizás podamos vernos nuevamente. Pero no esperes que sea algo fácil, ni algo inmediato. Yo tengo mis propios demonios con los que lidiar. Serafín siente que un rayo de esperanza ilumina su corazón. No es la confirmación que esperaba, pero es un comienzo, un paso que nunca imaginó que tomaría. Al menos, ahora sabe que hay algo más que la indiferencia de Norma, algo más profundo que podría unirse a su destino. Lo entiendo perfectamente, responde con una voz llena de gratitud. Y prometo ser paciente, no presionaré. Solo quiero estar cerca de usted, de alguna manera. Norma lo observa por un momento más, luego asiente lentamente, aceptando su promesa. Bien, entonces. Volveremos a vernos en otro momento, Serafín. Con esas palabras, la conversación llega a su fin. Sin embargo, la sensación de que algo ha cambiado permanece en el aire. Serafín siente que ha ganado algo valioso, aunque aún no sabe qué forma tomará todo esto en el futuro. Por su parte, Norma se queda allí, pensativa, con la certeza de que algo dentro de ella también ha comenzado a cambiar, pero aún no sabe si está lista para enfrentarlo. Con el sol comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de colores dorados y rosados, ambos se despiden con una promesa silenciosa de lo que el futuro podría traer, sabiendo que, aunque la lucha por conocerse y comprenderse recién empieza, ya hay algo más que une sus destinos, la verdad de sus sentimientos y la fuerza de sus deseos no dichos. Este capítulo profundiza en el conflicto interno de ambos personajes. Serafín, decidido a conocer a Norma,
expresa sus sentimientos con valentía, mientras que Norma, atrapada entre su deseo de ser comprendida y su miedo a la vulnerabilidad, comienza a reconsiderar lo que significa dejar que alguien se acerque verdaderamente a ella. Ambos se encuentran en un momento de tensión, pero con la promesa de que esta relación no será fácil, aunque las posibilidades de un futuro juntos comienzan a tomar forma. Capítulo 5. La sombra del pasado. El sol se oculta lentamente tras las montañas, y la fría brisa nocturna envuelve a Serafín en un manto de soledad mientras se aleja de la villa de Norma. Su corazón late con una mezcla de esperanza y ansiedad, mientras sus pensamientos se arremolinan. Aunque las palabras de Norma no fueron una aceptación rotunda, él las interpreta como un paso positivo. Un paso hacia lo que podría ser el futuro que desea, pero también sabe que no será sencillo. Al llegar a su modesta habitación en la posada del pueblo, se sienta junto a la ventana, mirando las estrellas que comienzan a asomar tímidamente en el cielo. La imagen de Norma no deja de rondar su mente. La mujer fuerte, decidida, cuya fama y misterio son conocidos por todos, pero cuya fragilidad es algo que, aunque casi invisible, Serafín percibe. Hay algo en ella que va más allá de la artista que todos adoran. Algo que él quiere conocer, pero no sabe si podrá. ¿Qué será lo que la atormenta?, piensa Serafín en voz baja, mientras sus ojos siguen la danza de las estrellas en el cielo nocturno. Sé que no será fácil, pero ¿quién dijo que lo sería? La noche transcurre lentamente para él, mientras una parte de su alma se debate entre la impaciencia por avanzar y la serenidad que le exige respetar los tiempos de Norma. Pero más allá de todo eso, hay una certeza profunda en su interior: no puede dar marcha atrás. Mientras tanto, en la villa, Norma se encuentra en su solitario estudio, un lugar lleno de libros, recuerdos y objetos que narran su vida. Aunque la noche la rodea, su mente sigue atrapada en la conversación con Serafín. La promesa de que él no la presionará la deja en un estado de reflexión, pero también una inquietud la persigue. Algo en sus palabras resuena con una verdad dolorosa que ha estado ignorando durante años. Su mirada se detiene en un retrato antiguo que cuelga sobre la chimenea. Es la imagen de su difunto esposo, un hombre que, aunque ya no está físicamente presente, dejó una huella imborrable en ella. Las heridas de su pasado parecen estar más vivas que nunca en esos momentos de silencio. El amor que alguna vez sintió por él, ahora se ha convertido en una sombra. Una sombra que la acompaña a todas partes y que no la deja descansar. A pesar de todo lo que ha logrado en su carrera y la admiración que le brindan, nunca ha podido superar completamente las cicatrices que él le dejó. ¿Cómo puedo permitir que alguien más se acerque cuando mi corazón aún guarda su recuerdo?, se pregunta Norma, con los ojos llenos de melancolía. La batalla interna entre seguir adelante y mantenerse fiel a su pasado es algo que ha llevado consigo durante años. Ha evitado involucrarse en nuevas relaciones, convencida de que su amor por el pasado debía ser suficiente. Pero Serafín, con su mirada sincera y su propuesta tan distinta a lo que ella ha conocido, ha comenzado a desestabilizar ese equilibrio tan frágil. En un acto impulsivo, Norma se levanta de su silla y se dirige a la ventana, mirando la misma puesta de sol que Serafín acaba de presenciar desde la distancia. Aunque las sombras ya cubren la villa, ella se siente inquieta, como si algo estuviera por cambiar. Un pequeño eco de lo que podría ser la libertad o la condena, dependiendo de lo que decida hacer con su vida. Al día siguiente, el aire fresco de la mañana llena de vida las calles del pueblo, y Serafín se dirige hacia el mercado con la esperanza de encontrar alguna señal. Aunque el encuentro con Norma fue breve, hay algo en su interior que no lo deja descansar. Durante todo el día, piensa en las palabras de ella y en la manera en que, aunque reservada, le mostró un destello de vulnerabilidad. Quizás, esa es la clave: esperar. Y no solo esperar su oportunidad, sino también el momento adecuado para darle a Norma el espacio que necesita para reconciliar su presente con su pasado. Sin embargo, a pesar de su paciencia, Serafín no puede evitar preguntarse si algún día podrá realmente acercarse a Norma. La vida que ella lleva es compleja, y él apenas ha comenzado a comprender las dimensiones de su dolor y sus temores. La cuestión no es simplemente ganarse su cariño, sino ayudarla a sanar, a superar los fantasmas de su pasado, para que pueda ver más allá de las sombras que la persiguen. Norma, por su parte, pasa el día en su villa. Aunque intenta concentrarse en su trabajo, no puede apartar los pensamientos de Serafín. Cada vez que se detiene a reflexionar sobre él, hay algo que la inquieta, algo que no puede explicar, pero que la impulsa a recordar la frágil promesa que le hizo:
estar dispuesta a dejarse conocer, a dar el paso hacia una posible relación. Pero la sombra de su esposo sigue pesando sobre ella, interrumpiendo sus pensamientos, recordándole que aún no está lista para dejarlo ir, para amar de nuevo. En un momento de profundo conflicto, decide tomar una decisión. Necesita confrontar sus sentimientos, enfrentarse al dolor del pasado y al mismo tiempo, estar abierta a la posibilidad de un futuro diferente. No puede seguir huyendo. Esa noche, después de un largo día de reflexión, Norma toma una decisión: escribirá una carta a Serafín. No es una carta de promesas, pero es un paso. Un primer paso hacia lo que podría ser un encuentro real entre ellos, donde se enfrenten no solo a sus sentimientos, sino también a sus miedos. La carta es breve, pero en ella está contenida la esencia de lo que Norma ha decidido: nos veremos nuevamente. Pero será en mis términos, no en los tuyos. No busques apresurar lo que está destinado a ser, porque las sombras del pasado son difíciles de desvanecer. Pero quiero conocerte mejor, y estoy dispuesta a dar ese paso. En este capítulo, se profundiza en los sentimientos internos de ambos personajes. Serafín sigue decidido a esperar por Norma, pero también es consciente de que no será un camino fácil. Norma, por su parte, está atrapada entre el dolor de su pasado y la posibilidad de un futuro con Serafín. El capítulo refleja el conflicto emocional de ambos, la lucha entre la memoria de lo perdido y la posibilidad de un amor nuevo. Este es un momento crucial en su relación, ya que ambos empiezan a comprender que el camino hacia la intimidad no solo involucra la conexión emocional, sino también la aceptación de sus propios miedos y heridas. Capítulo 6. La carta y el reencuentro. El amanecer se extiende lentamente sobre la villa, bañando de luz suave las calles empedradas y la casa de Norma. A través de la ventana de su estudio, los primeros rayos del sol se cuelan entre las cortinas, iluminando el retrato de su difunto esposo, que aún cuelga sobre la chimenea. Hoy, sin embargo, es diferente. Hoy, el día parece tener algo de esperanza. Norma se encuentra sentada frente a su escritorio, mirando con detenimiento la carta que ha escrito a Serafín. Cada palabra ha sido cuidadosamente elegida, como un pequeño puente que busca conectar dos mundos separados. El suyo, lleno de dolor y de sombras del pasado, y el de Serafín, que parece ser un refugio de luz, aunque incierto. Es la primera vez que se siente tan vulnerada, pero también se siente extrañamente aliviada. Escribir esa carta ha sido un acto de liberación, aunque no sabe si será suficiente para abrir verdaderamente su corazón. Deja escapar un suspiro y, con manos temblorosas, cierra la carta, la coloca en un sobre y se dirige hacia el despacho del mensajero. Mientras tanto, Serafín no ha dejado de pensar en Norma desde su último encuentro. Ha pasado los días vagando por la villa, buscando respuestas en sus propios sentimientos, preguntándose si alguna vez conseguirá acercarse a ella. Cuando menos lo espera, el mensajero llega a su posada con una carta en la mano. Su pulso se acelera al ver el sobre, el rostro de Norma parece emerger de inmediato en su mente. La ansiedad lo consume, pero también una extraña sensación de esperanza. Con manos firmes, Serafín rompe el sobre y lee las palabras de Norma. Al principio, su mente parece desordenarse, pero poco a poco, las palabras comienzan a cobrar sentido. Ella está dispuesta a verlo nuevamente, pero a su manera, con sus condiciones. No hay promesas, solo un primer paso hacia algo que podría crecer con el tiempo. Serafín sonríe, aunque con una sonrisa tímida, sabiendo que esto es solo el inicio. Decide que, después de todo, será en sus términos. La paciencia, por fin, parece haber valido la pena. La carta le ha dado la esperanza que tanto buscaba. Ahora, más que nunca, sabe que lo importante es seguir adelante, con respeto y sin apresurar lo que está por venir. En las horas que siguen, Norma se encuentra frente al espejo, vistiéndose para el encuentro. Sus manos no dejan de temblar, la incertidumbre la invade. A pesar de haber dado el primer paso, aún no sabe qué esperar de este reencuentro. La carta fue un acto de valentía, pero el encuentro real, cara a cara con Serafín, es otra historia. La villa, generalmente tranquila, hoy se siente diferente. Norma, al caminar por sus calles, siente que cada mirada de los habitantes se dirige hacia ella, como si supieran lo que está por suceder. Los susurros, las expectativas, el peso del pasado parecen estar presentes en cada esquina. Pero ella no puede dejar que eso la detenga. Esta es su decisión, aunque sea difícil, aunque le cueste.
Al llegar al punto acordado, cerca del pequeño café en el centro del pueblo, ve a Serafín esperándola. Él está allí, con una expresión serena, pero también cargada de una emoción contenida. Al verla, sus ojos se iluminan con una mezcla de nerviosismo y esperanza. A pesar de las palabras escritas, este es el primer paso real. Norma lo observa un instante antes de acercarse. A pesar de la calma que él proyecta, ella siente que algo ha cambiado entre ellos. Quizás es el aire fresco que se ha filtrado en sus corazones o la vulnerabilidad compartida en los días previos. Sin decir una palabra, Serafín le extiende una mano. Norma, con un gesto tímido, la toma, y sin mediar más palabras, ambos se sienten transportados a un lugar donde solo existe el ahora. El bullicio del pueblo, las miradas curiosas, todo se desvanece cuando sus ojos se encuentran. Ambos saben que este no es un encuentro cualquiera. Es el inicio de algo nuevo, algo que solo el tiempo podrá revelar. Pero mientras las palabras se quedan en el aire, sin ser pronunciadas, una comprensión tácita se establece entre ellos. Han dado el primer paso, y aunque el futuro sea incierto, han decidido enfrentarlo juntos. Después de un silencio compartido, es Norma quien finalmente habla, rompiendo la calma que los rodea. Serafín, dice, con la voz suave pero firme, te he pedido que me respetes, que no me apresures. Aún tengo mucho que aprender de ti, y tú de mí. Pero estoy dispuesta a que esto sea real. Sin presiones, sin expectativas inmediatas. Solo, paso a paso. Serafín asiente con la cabeza, agradecido por sus palabras, por la sinceridad que emana de ellas. No te preocupes, Norma. Lo que yo busco es comprenderte, estar a tu lado. No tengo prisa. Lo que venga, será lo que deba ser. Y entonces, como si ambos compartieran un mismo pensamiento, sus manos se enlazan con una fuerza delicada. Es un acto pequeño, pero significativo. No hay promesas, no hay certezas, pero hay un principio, un inicio. Un paso hacia algo que ninguno de los dos puede prever, pero que ambos, de alguna forma, desean. La tarde se va desvaneciendo poco a poco mientras ellos caminan juntos, sin hablar demasiado, pero compartiendo un espacio común que les permite estar más cerca el uno del otro. Es el comienzo de algo nuevo, pero también un enfrentamiento con las sombras del pasado. Ambos son conscientes de ello, pero también saben que han dado el primer paso hacia una nueva posibilidad. Un paso que, aunque incierto, es el inicio de algo que podría ser mucho más grande de lo que ambos imaginan. En este capítulo, el encuentro de Norma y Serafín marca un cambio importante en la relación entre ellos. Después de un periodo de incertidumbre y miedo, ambos se dan cuenta de que, aunque no pueden controlar el futuro, tienen la capacidad de decidir cómo enfrentarlo. Es un capítulo de transición, donde la decisión de dar un paso adelante los acerca más, aunque todavía quedan muchos obstáculos por superar. Capítulo 7. Confesiones en la penumbra. Esa misma noche, tras el reencuentro en la plaza del pueblo, Serafín se encuentra en su habitación, repasando cada gesto, cada palabra que Norma le ha concedido. No fue un encuentro romántico en el sentido convencional, pero sí fue una apertura honesta, profundamente humana. Comprende que no puede ni debe forzar las cosas. Norma es un alma herida, y si él pretende llegar hasta ella, deberá hacerlo con pasos suaves y firmes. Norma, por su parte, se ha encerrado en su salón, sentada junto al ventanal, viendo cómo la noche cae con lentitud sobre la villa. A su lado, la carta de Serafín permanece abierta. Ha vuelto a leerla más de una vez desde que decidió responderle. Las palabras de él, tan sinceras, tan carentes de exigencias, han hecho mella en su espíritu. Pero hay algo más profundo que la inquieta, los fantasmas de su pasado, de ese matrimonio infeliz, de la soledad que aprendió a disimular con orgullo y elegancia. Aquella misma noche, casi como impulsado por una fuerza que no puede contener, Serafín vuelve a escribir. No pretende presionarla, pero siente la necesidad de compartir con ella su verdad, su historia, para que ella también sepa quién es él. Le habla de su infancia, de la pérdida temprana de su madre, de la educación severa de su padre, de sus viajes por Europa buscando sentido a una vida que parecía estancarse entre privilegios vacíos. Le cuenta que fue en aquella villa donde creyó haber encontrado algo distinto, una razón verdadera para quedarse. Y esa razón es ella. A la mañana siguiente, la carta llega a manos de Norma. Su lectura la conmueve. No por el estilo,
que, aunque cuidado, es más sincero que poético, sino por lo que transmite, una vida también marcada por ausencias, por anhelos no cumplidos, por heridas que no siempre se ven. Por primera vez siente que no está sola en su dolor, que hay alguien más que ha cargado con su propia cruz, aunque de forma distinta. Decide responderle. Y esta vez no escribe con reservas. Le habla de su juventud, de cómo fue educada para ser una esposa perfecta en un mundo que no admitía errores. Le habla de su matrimonio con don Manuel, hombre de posición pero de espíritu frío, con quien compartió techo pero no vida. Le confiesa su miedo de volver a confiar, a sentirse vulnerable. Le dice, sin ambajes, que teme enamorarse de nuevo. Esa confesión, aunque escrita, la deja agotada. Pero también siente algo parecido a la paz. Ha dicho su verdad. Ha permitido que otro ser humano vea su herida abierta. Y eso, por sí mismo, ya es un acto de valor. Sabe que no puede pedirle a Serafín que la salve, pero sí puede ofrecerle la posibilidad de acompañarla mientras sana. Esa noche, Serafín lee la carta con el corazón palpitante. Las palabras de Norma no solo lo conmueven, sino que le revelan la hondura de una mujer que ha sobrevivido a sus propios silencios. Por primera vez, siente que realmente la está conociendo, más allá de su belleza, más allá de sus silencios elegantes. No responde de inmediato. Prefiere esperar. Ya ha aprendido que con Norma, el tiempo es esencial. Pero en su pecho comienza a crecer una certeza. No se trata de conquistarla como se conquista un amor fugaz, sino de caminar a su lado como se acompaña a quien atraviesa una tormenta. Y eso, para él, es más valioso que cualquier pasión pasajera. Ambos, desde sus respectivas soledades, han iniciado un diálogo sincero. Un diálogo que ya no depende de encuentros casuales, sino de la voluntad compartida de abrirse, de confiar poco a poco, sin urgencias. Aunque todavía quedan muchos miedos por vencer, ambos han dado el paso más difícil, mostrarse tal como son. El silencio de la villa parece ahora más leve, como si compartiera con ellos un pacto silencioso. El pasado no ha desaparecido, pero ya no domina el presente. Y en ese nuevo espacio, aunque frágil, empieza a crecer algo parecido a la esperanza. Capítulo 8. Ecos del pasado. Los días transcurren con la serenidad propia de aquel rincón andaluz, donde la vida parece medirse en suspiros y campanadas lejanas. Serafín, inquieto por dentro pero comedido por fuera, ha comenzado a frecuentar más los caminos que bordean la residencia de Norma, no con la intención de forzar un encuentro, sino como quien se habitúa al entorno de lo que ama, aunque no pueda aún poseerlo. Él respeta su espacio, pero en su corazón florece una esperanza que no había sentido jamás con tanta claridad. Norma, por su parte, ha vuelto a sus rutinas, pero ya no con la misma frialdad con la que antes enfrentaba el mundo. Las cartas que intercambió con Serafín han abierto un canal que ella no se atreve a cerrar. Y aunque no ha vuelto a escribirle, piensa en él más de lo que está dispuesta a admitir. Lo que la detiene no es la falta de interés, sino el peso de un pasado que aún la atenaza con sus cadenas invisibles. Una tarde gris, mientras revisa viejos documentos y papeles guardados en un cofre de su tocador, Norma encuentra una carta amarillenta por el tiempo. Una misiva de su difunto esposo, escrita poco antes de su muerte. No la había leído del todo en su momento, cegada por la rabia y el desencanto. Sin embargo, ahora algo en su interior la obliga a enfrentarse a aquellas palabras selladas por la muerte. La carta no contiene arrepentimientos profundos ni disculpas verdaderas, pero sí una confesión. Don Manuel sabía que no era el hombre que ella merecía. Reconocía haberle arrebatado su juventud, haber sido egoísta, distante, atrapado en una visión rígida del deber y el honor. Le pedía perdón, a su manera, por no haber sabido amarla. Norma, con la carta entre los dedos, siente un estremecimiento que la recorre por completo. No llora, pero por dentro algo se resquebraja. Ese eco del pasado la empuja a tomar una decisión. Por primera vez en años, baja al jardín de la casa donde tantas veces se había recluido en sí misma, pero ahora lo recorre con la conciencia de que necesita salir, respirar, mirar el mundo con otros ojos. Da un paseo por la villa, camina sin rumbo fijo, hasta que, sin buscarlo, se cruza con Serafín. El encuentro es espontáneo, casi silencioso. Ella lo saluda con una inclinación de cabeza, y él le devuelve el gesto, sorprendido y cauteloso. Caminan juntos sin hablar demasiado, como si el simple hecho de compartir el paso fuera ya una forma de diálogo. En un momento, ella se detiene junto a una fuente,
y con voz suave, le dice: «He leído una carta antigua, y creo que por fin he cerrado un capítulo de mi vida que me tenía presa». Serafín no responde de inmediato. Solo la mira, y en sus ojos hay una mezcla de admiración y ternura. Luego, con calma, le responde: «Cerramos capítulos cuando encontramos a alguien que no tiene miedo de leer con nosotros las páginas difíciles». Norma sonríe, apenas, pero esa leve curvatura en sus labios vale más que 1000 palabras. No es una sonrisa forzada, ni social. Es una grieta de luz abriéndose paso en una fachada que durante años se creyó impenetrable. Ese paseo breve pero significativo marca un nuevo compás en la relación entre ambos. Ya no se trata solo de cartas ni de recuerdos, sino de la posibilidad real de un presente compartido. Ambos lo sienten, aunque ninguno se atreva aún a decirlo con todas las letras. Pero el silencio entre ellos ya no es incómodo, es cómplice, maduro, pleno de significados. El pasado no ha desaparecido, pero ha empezado a ocupar su lugar, sin imponer sombra sobre el porvenir. Serafín entiende que lo que se avecina es lento, como todo lo valioso. Y Norma, por fin, empieza a mirar hacia adelante sin miedo, como quien acepta que incluso después del dolor, la vida puede volver a florecer. Capítulo 9. Una conversación a media voz. La villa entera parecía haberse alineado con el ritmo pausado de aquella naciente intimidad entre Norma y Serafín. El cielo lucía limpio, las tardes se volvían más doradas, y hasta los árboles del paseo principal, testigos discretos del ir y venir de los habitantes, parecían inclinarse levemente cuando los veían pasar juntos. Fue durante una de esas caminatas, más prolongada que las anteriores, cuando Norma se detuvo ante una pequeña capilla cerrada, olvidada entre naranjos. El lugar había sido importante en su infancia. Allí había ido con su madre a rezar en los días de tormenta, en busca de consuelo. Sin pensar demasiado, le propuso a Serafín que se sentaran en el banco de piedra frente al altar clausurado, como si aquel rincón antiguo les ofreciera un refugio íntimo. La conversación no tardó en brotar. No fue una charla festiva, ni especialmente liviana. Hablaron de ausencias, de decisiones difíciles, de las cosas que se pierden con el paso del tiempo. Norma, con la mirada baja y la voz templada, confesó que durante años había tenido miedo de ser vista tal como era realmente. Cuando se es joven, dijo, una cree que amar significa entregarlo todo, incluso a costa de sí misma. Y cuando ese amor no es correspondido, cuando se convierte en una celda, una se va desdibujando hasta olvidar el propio rostro. Serafín escuchó sin interrumpirla. No con lástima, sino con atención reverente, como quien presencia una verdad sagrada. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Crees que podrías recuperar ese rostro? Norma lo miró. Sus ojos no eran tristes, sino serenos. No lo sé, respondió. Pero por primera vez no me da miedo intentarlo. Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan. Luego, fue Serafín quien habló. Le confesó que nunca había amado de verdad, que había confundido deseo con afecto, admiración con pasión. Que solo cuando la conoció a ella, entendió la diferencia. Le dijo que no esperaba nada, que no exigía promesas ni futuros definidos, pero que deseaba estar a su lado mientras ella quisiera permitirlo. Norma bajó la vista, emocionada. Sus manos estaban juntas sobre su regazo, y por un momento, pareció a punto de llorar. Pero se contuvo. En cambio, le tendió una de sus manos, temblorosa. Serafín la tomó con suavidad, sin apretar, como quien sostiene un objeto frágil y valioso. No hablaron más. Se quedaron allí, en silencio, mientras el sol comenzaba a ocultarse entre las hojas. Fue un gesto simple, pero en ese contacto silencioso, se selló un pacto invisible. No un compromiso formal, sino un entendimiento profundo. Estaban dispuestos a caminar juntos sin urgencias, sin prisas, con la paciencia que solo los corazones verdaderamente heridos conocen. Cuando se despidieron esa tarde, ya no hubo el gesto frío del saludo formal ni la distancia fingida. Norma le sonrió, una sonrisa plena, sin máscaras, y Serafín supo que, paso a paso, ella lo estaba dejando entrar. Y mientras se alejaba por el sendero empedrado, Serafín sintió que el aire a su alrededor tenía un aroma nuevo. No era primavera aún, pero algo, dentro de ambos, comenzaba a florecer. Capítulo 10. El retrato escondido. El verano iba acercándose, y con él,
Los días más largos parecían alentar una nueva vida en los rincones de la villa. Las flores desbordaban los jardines, y los trinos de las aves se escuchaban más vibrantes en las mañanas. Sin embargo, en el corazón de Norma, aún quedaban estancias por abrir, habitaciones interiores selladas por el tiempo, a las que incluso ella temía asomarse. Fue una visita inesperada la que habría de agitar ese mundo secreto. Doña Faustina, una antigua amiga de su madre, y testigo de los años de su juventud más ingenua y despreocupada. La señora, menuda y vivaz pese a sus años, llegó sin previo aviso, como siempre había hecho. Norma la recibió con cariño, aunque con un leve temblor en el alma, pues sabía que aquella mujer traía consigo no solo memorias, sino también las verdades sin adornos del pasado. «¡Qué casa tan silenciosa, hija mía!», exclamó doña Faustina mientras se acomodaba en el salón principal. «No me digas que todavía no has quitado esos retratos de don Manuel. Parece que el pobre todavía reina aquí». Norma se quedó en pie, sin saber qué responder. Miró las paredes, donde aún colgaban dos retratos del difunto, uno de cuerpo entero y otro de busto, ambos severos, imponentes, vigilantes. Era cierto, la sombra de su esposo parecía extenderse aún sobre la casa, como si no hubiese partido del todo. Doña Faustina, percibiendo el silencio, se incorporó ligeramente hacia adelante y dijo con tono más suave: «No me malinterpretes. Honrar la memoria es digno, pero vivir en ella, eso ya es otra cosa. ¿Sabes que tu madre, cuando perdió a tu padre, quemó todas sus cartas menos una? La que hablaba de la libertad». Norma la miró con asombro. Nunca había escuchado esa historia. Su madre, tan devota, tan apegada a los ritos del luto, ¿había hecho algo tan simbólicamente liberador? «¿Y tú cómo sabes eso?», preguntó. «Porque me pidió que la ayudara a hacerlo. Lo hizo en silencio, sin lágrimas, pero con decisión. Me dijo: si no rompo este vínculo con lo muerto, jamás volveré a vivir de verdad». La conversación quedó flotando en el aire como una brisa fresca en día caluroso. Norma no respondió, pero esa noche, después de que su visitante se hubiera marchado, subió sola al desván, ese lugar donde tantos objetos habían quedado relegados con los años. No subía allí desde la muerte de don Manuel. El polvo cubría las cajas, los muebles viejos y los baúles apilados. Abrió uno, buscando sin saber qué, hasta que dio con algo que no recordaba haber guardado: un retrato suyo, pintado cuando apenas tenía 20 años, antes del matrimonio, antes de la desilusión. La imagen mostraba a una joven de rostro luminoso, con una flor en el cabello y la mirada viva, ensoñadora. Norma se sentó frente al retrato, como si estuviera frente a una extraña. Aquella mujer del lienzo parecía haber vivido otra vida, una que fue interrumpida o robada. Tocó el marco con dedos temblorosos, y algo se quebró dentro de ella. No lloró por tristeza, sino por reconocimiento. Esa era ella. Esa había sido. Al día siguiente, sin pedir opinión, mandó a descolgar los retratos de don Manuel del salón principal. En su lugar, colgó aquel otro retrato, el suyo, joven y esperanzado. Fue un acto simple, pero profundamente revelador. La servidumbre lo notó en silencio. Los vecinos lo comentaron con asombro. Y Serafín, cuando lo vio en una de sus visitas, no dijo nada, solo la miró con una intensidad que decía más que 1000 palabras. «Ese retrato», dijo finalmente él, «es una promesa, ¿verdad?». «Es un recordatorio», respondió ella con firmeza. «De que no todo está perdido, de que puedo todavía vivir como aquella muchacha lo soñaba». Aquella tarde, caminaron juntos por el jardín. No hablaron del futuro, ni de compromisos, ni de lo que vendría. Pero Serafín sabía que algo importante había cambiado. Norma había dejado de mirar hacia atrás con dolor y empezaba a hacerlo con la sabiduría de quien ya no teme lo que fue. Y él, silenciosamente, se comprometía a acompañarla en esa reconstrucción paciente y esperanzada de su ser. Así, en medio de las flores que comenzaban a abrirse y de los atardeceres cálidos, la vida misma parecía susurrar que aún había tiempo para amar sin miedo, para creer sin ingenuidad, y para construir, no desde el vacío, sino desde la experiencia. Y Norma, al mirarse en el espejo esa noche, se reconoció. Por fin. Capítulo 11. La carta no enviada. Con el correr de los días, la casa de Norma fue perdiendo aquel aire de mausoleo que durante años había sostenido como una forma muda de penitencia. Las ventanas permanecían abiertas durante las tardes,
dejando entrar la luz tibia y los aromas del jardín. Las visitas de Serafín se hicieron más frecuentes, aunque siempre prudentes, sin alterar del todo la tranquilidad del hogar. Y sin embargo, en el alma de Norma, aún quedaban zonas sombrías, recuerdos y culpas que no terminaban de desvanecerse. Una noche, mientras organizaba antiguos papeles en su escritorio, encontró una carpeta olvidada. Dentro, había cartas. Algunas escritas por ella misma, otras por su madre, algunas por amigas de la infancia. Pero entre todas, una llamó su atención de inmediato. Estaba dirigida a su difunto esposo, don Manuel, pero nunca había sido enviada. La fecha, escrita con trazo tembloroso, era de apenas 2 semanas antes de su muerte. Con las manos frías y el corazón encogido, la desdobló y comenzó a leer. La letra era la suya, pero parecía ajena, como si otra mujer, una Norma más joven, más asustada, más confundida, hubiese escrito aquellas líneas. Manuel, no sé si estas palabras llegarán a tus ojos. Tal vez nunca las leas, y quizás por eso me atrevo a escribirlas. Estoy cansada. Cansada de fingir fortaleza cuando por dentro me consumo. Sé que me amas a tu modo, pero tu amor me encierra, me ahoga. Tu voz, tus silencios, tu modo de quererme, me han ido borrando poco a poco. Yo ya no sé quién soy, ni por qué sigo. Me asusta pensarlo, pero necesito recuperar algo de mí, aunque sea en secreto. Perdóname si esto te hiere, pero necesitaba decirlo, aunque sea en estas páginas que quizás no leas. Al terminar, sus ojos estaban húmedos. No por tristeza, sino por un tipo de alivio que llega solo cuando una verdad largamente contenida se libera al fin. Aquella carta no enviada era la prueba de que su despertar no era reciente, sino que había comenzado mucho antes, en los susurros del corazón que nunca se atrevieron a hablar en voz alta. Guardó la carta, no para devolverla al olvido, sino para conservarla como testimonio. Esa noche, decidió escribir otra. Pero esta vez no era para don Manuel, ni para Serafín, ni siquiera para su madre. Era para ella misma. Querida Norma, escribió. Hoy te vi en el espejo y te reconocí. No la viuda, no la esposa, no la hija obediente. Vi a la mujer que sobrevive al naufragio y llega a la orilla con los vestidos rotos pero el alma intacta. Vi a la que ha aprendido a perdonar, a recordar sin dolor, a amar sin deber. Te escribo para prometerte algo. No volverás a olvidarte de ti. No volverás a esconderte para que otros puedan brillar. Hoy, por fin, eres tuya. Cuando terminó de escribir, el silencio de la casa no se sintió vacío, sino lleno. No era la misma Norma que había vivido allí entre sombras. Era otra, aunque con la misma piel. Una mujer en transición, renacida desde las cenizas de su obediencia y su resignación. Al día siguiente, se encontró con Serafín en el paseo de costumbre. Él traía un libro bajo el brazo, y una mirada más interrogante que de costumbre. Le preguntó si todo estaba bien, si algo la preocupaba. Norma sonrió, y por primera vez, le tomó la mano sin disimulo, sin preocuparse por las miradas ajenas. Todo está bien, Serafín, dijo con voz firme. Solo he estado recordando quién soy. Él no preguntó más. Y en ese silencio compartido, mientras caminaban bajo los naranjos, se hizo evidente que algo había cambiado de forma definitiva. No era el amor lo que transformaba a Norma, sino el coraje de haberlo elegido con libertad. Y mientras el sol descendía con lentitud sobre la villa, ella supo que ya no caminaba hacia un nuevo futuro, sino hacia sí misma. Porque, al fin y al cabo, ese era el viaje más verdadero de todos. Capítulo 12. Ecos del pasado. Los días siguientes transcurrieron con una quietud apacible, como si el mundo, al darse cuenta de los recientes temblores interiores de Norma, decidiera darle una tregua. Las flores del jardín estaban en pleno esplendor, y la casa, antes envuelta en sombras, parecía recuperar su aliento. Sin embargo, el alma, cuando empieza a despertar, remueve más de lo que uno espera. Así le ocurrió a Norma, quien, al ordenar un antiguo armario en el gabinete que fuera de su padre, encontró un paquete de cartas atadas con un lazo gastado. No eran suyas, ni de Manuel. Eran de otro tiempo, otro corazón. El remitente, Lorenzo. Lorenzo, aquel joven que, en su adolescencia, había sido más que un amigo. Era una presencia luminosa, fugaz, que había dejado una huella tan profunda como silenciosa. Las cartas eran suyas,
enviadas cuando él partió a América en busca de fortuna. Nunca recibieron respuesta. Norma, guiada por los temores de su madre y la presión de su entorno, nunca le escribió de vuelta. Esas misivas, cuidadosamente ocultadas por su padre, quien sabía del afecto entre los jóvenes, nunca le llegaron en su momento. Con el corazón acelerado, leyó una tras otra. En ellas, Lorenzo hablaba de esperanza, de nostalgia, de un amor puro que se mantenía firme en la distancia. Había promesas ingenuas, sueños compartidos, y sobre todo, un profundo respeto por su libertad. En una de las últimas, escrita con tinta desvaída, decía: Norma, si algún día estas palabras te alcanzan, no será para reclamar lo que no fue, sino para recordarte que alguien, en algún rincón del mundo, creyó en ti tal como eras. No como te querían los demás. No como te obligaron a ser. Como eras tú. Fue una revelación. No porque reviviera un amor juvenil, sino porque entendió cuánto había sido moldeada por las expectativas ajenas. Ella no había elegido su vida, la había asumido. Y ahora, esas cartas eran como un eco del destino que alguna vez se bifurcó y quedó callado. Aquella tarde, paseó sola por el sendero de acacias, dejando que el viento llevara su cabello libremente. No pensaba en Serafín, ni en Manuel, ni siquiera en Lorenzo. Pensaba en esa Norma adolescente, la que había callado por miedo, la que soñaba con otras vidas, y que ahora, desde la memoria, le extendía la mano. De regreso a casa, encontró a Serafín esperándola en el pórtico. Llevaba un rostro sereno, aunque en sus ojos se adivinaba una inquietud. Había notado el cambio. Norma se sentó junto a él sin decir palabra por un momento, y luego, mirándolo con ternura, le habló con sinceridad. Hoy he descubierto algo que había olvidado. O tal vez algo que nunca supe. He vivido gran parte de mi vida sin saber quién era. Y ahora que empiezo a saberlo, me asusta y me alivia a la vez. Serafín le tomó la mano, con suavidad. ¿Y lo que descubras, te alejará de mí? No lo sé aún, respondió ella, honesta. Pero lo que sí sé es que no quiero amar desde la necesidad, ni desde la costumbre. Quiero amar desde la verdad. Y si eso es contigo, entonces será hermoso. El silencio que siguió no fue incómodo, sino íntimo. Serafín, aunque herido por la incertidumbre, comprendía. Amarla era también darle espacio para que floreciera. Esa noche, al escribir en su diario, Norma anotó: Hoy no tomé ninguna decisión definitiva. Pero sí una promesa: nunca más ignoraré la voz que llevo dentro. Esa voz es mi única guía. Y aunque no sepa a dónde me llevará, por primera vez, confío en ella. Y así, en medio de una vida que parecía volver lentamente a la calma, Norma sentía que algo nuevo, todavía sin nombre, germinaba en su alma. Una mujer libre no nace de la rebelión, sino del descubrimiento. Y ella apenas comenzaba a nacer. Capítulo 13. Entre la luz y la sombra. Aquel despertar que Norma experimentaba no era lineal ni apacible, sino más bien como una marea que subía y bajaba con intensidad imprevisible. Los días venían ahora acompañados de una mezcla de tranquilidad y zozobra, de esperanza y remordimiento, de silencios luminosos y recuerdos sombríos. Había aprendido a convivir con todas esas emociones, como quien acepta que la vida no se compone solo de claridad, sino también de los matices que la hacen humana. El nombre de Lorenzo, desde el hallazgo de aquellas cartas, rondaba su mente con la constancia de un espectro benévolo. No por amor romántico, sino porque encarnaba la posibilidad no vivida, la Norma que nunca fue, la vida que no se atrevió a tomar. Las cartas no solo eran testimonio de una época olvidada, sino también espejo de una identidad que le había sido negada. Esa mañana, con una determinación firme, Norma decidió visitar la casa solariega de su infancia, ahora abandonada desde la muerte de su padre. Aquella vieja casona, situada en las afueras del pueblo, era testigo de sus primeros sueños, de sus lecturas furtivas, de las confidencias con su nodriza y de las represiones constantes de su madre. Quería volver allí no por nostalgia, sino para hacer las paces con su pasado. La puerta de hierro oxidado crujió cuando empujó el portón. El jardín estaba cubierto de maleza, pero aún sobrevivían los rosales que su padre tanto cuidaba. Entró en la casa y, como si los años se disolvieran, reconoció el eco de sus pasos en la madera, el olor a papel envejecido, el retrato desvaído de sus abuelos en la sala principal. Subió al desván, aquel lugar secreto donde, de niña, se escondía a leer a escondidas. Allí,
Entre libros polvorientos, encontró su viejo cuaderno de notas, lleno de poemas, pensamientos sueltos y pequeñas historias que hablaban de libertad, de tierras lejanas, de mujeres que rompían moldes. Lo hojeó con ternura y algo de asombro. Había olvidado lo mucho que deseaba escribir, crear, expresarse. Era como redescubrir a una Norma sepultada, viva aún, esperando ser desenterrada. Volvió a casa con aquel cuaderno apretado contra el pecho. Durante la noche, encendió una lámpara de aceite y comenzó a escribir. No era una carta, ni un diario, ni un relato. Era un intento, torpe y bello, de volver a escucharse. De narrarse. En paralelo, Serafín, quien desde hacía días percibía la distancia creciente entre ellos, se debatía entre el deseo de acercarse más y el temor de imponer su presencia. Amaba a Norma, pero comenzaba a comprender que ese amor debía también saber esperar. Aún así, esa espera lo consumía. Una tarde cualquiera, sin ceremonias ni planes, Norma le pidió a Serafín que la acompañara al camposanto. Llevaba consigo unas flores blancas. Caminaron en silencio. Al llegar, se detuvo frente a la tumba de su esposo, don Manuel. «Necesito despedirme», dijo ella en voz baja, como si se hablara a sí misma. «No de ti solamente, sino de lo que fui contigo. Del silencio, del miedo, del deber como cárcel. Viví contigo desde la obediencia, pero hoy vengo a dejar en paz tu memoria, y también la mía». Colocó las flores con cuidado y luego permaneció en silencio, mirando el mármol frío. Serafín, a unos pasos, no intervenía. Comprendía que esa despedida no le pertenecía. Era un momento íntimo y necesario. Al volver, ya entrada la noche, ella le pidió que no se quedara. No con frialdad, sino con dulzura. «Necesito estar sola esta noche», dijo con serenidad. «Estoy bien, pero hay cosas que solo puedo enfrentar conmigo misma». Él asintió, y antes de marcharse, le acarició suavemente la mejilla. No hubo palabras de amor ni promesas. Solo una mirada sincera, que decía: «Aquí estaré si me eliges, pero no si me necesitas solo para no estar sola». Esa noche, sentada en el jardín, Norma alzó la vista al cielo. Las estrellas titilaban como pensamientos antiguos. Respiró hondo. No sentía tristeza, ni alegría, ni temor. Sentía presencia. La suya. Había pasado por el deber impuesto, por la viudez silenciosa, por la ternura nueva, por la memoria dormida. Ahora estaba entre la luz y la sombra, sin renegar de ninguna, aprendiendo que ambas forman el alma. Lo importante no era elegir entre una u otra, sino caminar con ambas a cuestas, sabiéndose completa. Con el cuaderno abierto sobre sus rodillas, escribió solo una frase. «No quiero una vida perfecta. Quiero una vida verdadera». Y al poner el punto final, supo que no era el fin de nada. Era apenas el inicio de la mujer que se estaba formando al calor de su verdad. Capítulo 14. Decisiones bajo la lluvia. La mañana amaneció gris, como si el cielo presintiera que algo estaba a punto de cambiar. Una lluvia fina caía sobre los tejados de la ciudad, dibujando hilos de agua en los cristales, empañando la vista y otorgándole a todo un aire de ensueño. Norma se despertó temprano, pero no con la inquietud que la había acompañado en las últimas semanas. Aquella vez, su despertar fue sereno, decidido. Como si la tormenta interna hubiera cedido al fin, dejando una claridad nueva, distinta. Se vistió sin prisa. Eligió un vestido azul que hacía mucho no usaba, uno que le recordaba a sí misma en un tiempo en que aún no era esposa ni viuda, ni siquiera amante. Se recogió el cabello con sencillez, se miró al espejo por unos instantes y se reconoció. No como quien se ve, sino como quien por fin se encuentra. Esa mañana había tomado una decisión. No una huida, no un impulso. Una decisión profunda, meditada, firme. Había comprendido que para poder amar, a Serafín, a la vida, a ella misma, necesitaba primero ser libre. No por oposición al otro, sino por fidelidad a su propia alma. Serafín llegó antes del mediodía, tal como solía hacerlo algunos domingos. Llevaba consigo unos libros, dispuesto a pasar el día en tranquila compañía. No esperaba lo que Norma iba a decirle, pero algo en su mirada, al entrar en la casa, le advirtió que el clima había cambiado. Se sentaron en la sala. La lluvia seguía cayendo, rítmica, como música de fondo. Ella lo miró sin vacilar,
con los ojos abiertos, sin lágrimas. Serafín. Te he llamado porque necesito hablar contigo. Necesito decirte algo que no es fácil, pero que debo decir con sinceridad. Él dejó los libros sobre la mesa, se enderezó en el sillón y asintió, dándole su atención por completo. No quiero que suene a despedida, continuó ella, porque no lo es. Pero tampoco quiero que suene a promesa. No estoy lista para vivir con nadie. No puedo darte hoy lo que mereces, aunque lo desee. He vivido demasiado tiempo para otros. Ahora necesito vivir para mí. Serafín bajó la mirada por un instante, y cuando volvió a levantarla, había en sus ojos una mezcla de comprensión y dolor. No preguntó por qué, no intentó convencerla. Solo respiró hondo y asintió con dignidad. Te entiendo, Norma, dijo con voz queda. Y aunque me duela, respeto tu camino. Siempre lo haré. Ella sonrió, con un dejo de tristeza, pero también de gratitud. No sé qué pasará mañana, agregó. No te estoy cerrando la puerta. Pero tampoco quiero que me esperes como quien cuenta los días. Si un día, nuestros caminos vuelven a encontrarse, y ambos somos libres para elegirnos, entonces será hermoso. Pero no antes. No así. Se quedaron un largo rato en silencio. La lluvia parecía haberlos envuelto en una burbuja fuera del tiempo. No había reproches, ni dramatismo, solo dos almas maduras enfrentando la verdad. Antes de marcharse, Serafín se detuvo en el umbral. Te amo, Norma. Eso no cambia. Pero entiendo que a veces, amar es soltar. Ella asintió, y lo abrazó. Un abrazo largo, sincero, sin desesperación. Como quien se despide sin cerrar la historia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Norma sintió un vacío, sí, pero también una ligereza desconocida. Volvió al interior de la casa, encendió una lámpara y abrió su cuaderno. Esa tarde escribió durante horas. No para olvidar, sino para recordar quién era. Para nombrarse con sus propias palabras. Lloró un poco, sonrió también. Y al caer la noche, abrió las ventanas y dejó que entrara el olor a tierra mojada, a presente limpio. Desde su escritorio, miró el jardín que tanto había cuidado, ahora silenciado por la lluvia. No era tristeza lo que sentía. Era paz. Una paz que nace cuando una mujer se elige a sí misma. Aunque duela. Aunque no sepa qué viene después. Porque a veces, vivir con plenitud no consiste en saber a dónde se va, sino en tener el valor de dar el paso hacia lo desconocido. Norma lo había dado. Y con ello, una nueva vida comenzaba a dibujarse entre los bordes de la libertad. Capítulo 15. El final de Norma. La primavera regresó a la ciudad con una dulzura insospechada. Las acacias florecían de nuevo en los paseos, y los jardines estallaban en perfumes que parecían borrar el gris de los días pasados. Había pasado casi un año desde que Norma había tomado su decisión. Y en ese tiempo, su vida había tomado la forma que ella misma, por fin, había elegido moldear. La mujer que un día fue sombra de una niña casada antes de tiempo, la viuda admirada por todos, la dama elegante cuya historia murmuraban entre abanicos, era ahora una figura distinta. Caminaba por la ciudad sin miedo, sin urgencias. Se había retirado poco a poco de las reuniones sociales, de las visitas intrascendentes, de las conversaciones que no decían nada. Había encontrado un círculo nuevo, pequeño, íntimo. Personas que hablaban de arte, de ideas, de libertad. Gente que no la miraba como un nombre, sino como un alma. Había dedicado parte de su tiempo a leer con profundidad, pero también a escribir. No con la ambición de publicar, sino con la necesidad de comprenderse. Su diario se había vuelto un refugio. En sus páginas estaban sus temores, sus recuerdos, su duelo, su amor por Serafín, no negado, pero sí contenido, y sobre todo, la Norma que había aprendido a habitarse. Una tarde de abril, mientras paseaba por la Alameda, encontró a Serafín sentado en un banco. Él también la vio. No fue un reencuentro súbito, ni dramático. Se sonrieron como quien se reconoce en la distancia, como dos líneas que una vez se cruzaron y todavía se miran de reojo. ¿Puedo sentarme?, dijo ella con suavidad. Siempre, respondió él. No hubo necesidad de hablar mucho. Ambos habían cambiado. Él, más sereno, más hombre. Ella, más dueña de sí, más mujer. Conversaron de trivialidades, del clima,
de un nuevo autor que ambos estaban leyendo. Pero por debajo de cada palabra se extendía un hilo invisible. El respeto, la memoria, el cariño intacto. A veces pienso en ti, dijo Serafín, sin drama, sin presión. No con tristeza, sino con luz. Norma asintió. Yo también. Pero he aprendido a no necesitarte para estar completa. Y eso, creo, es amor del bueno. Él sonrió. ¿Y eres feliz? Sí. Me costó entender que la felicidad no es una cima, sino un camino llano. Pero lo soy. Me tengo a mí. Y eso ya es mucho. Permanecieron en silencio un buen rato, mirando las hojas moverse con el viento. Finalmente, ella se levantó. Debo volver. He prometido leerle a unas niñas huérfanas. Me han adoptado como señorita cuentacuentos. Qué hermoso suena eso, dijo Serafín. Lo es. He descubierto que dar también me cura. Antes de irse, lo miró de nuevo. Gracias, Serafín. Por haberme amado bien. Por haber sabido esperar sin exigirme. Por haberme dejado elegir. Él se puso de pie. No intentó detenerla. Sabía que todo estaba bien así. La abrazó brevemente. Fue un adiós y no lo fue. Norma se alejó por el sendero, con paso firme. En su interior no había tormentas. Solo una claridad apacible. No había promesas de amor eterno ni finales felices al estilo de las novelas. Había algo más valioso. Plenitud. Una vida ganada a fuerza de coraje, una historia cerrada sin cicatrices. Ese fue, verdaderamente, el final de Norma, no el de la mujer sumisa, ni el de la viuda venerada, sino el de una mujer libre, capaz de amarse sin depender, de perder sin quebrarse, de vivir sin arrepentimientos. Y así termina esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la literatura clásica. Nos vemos en el próximo audiolibro.